Buenas tardes a todos. Una tarde más vamos a hablaros sobre el trabajo en el extranjero. Hoy toca hablar sobre Francia con la doctora Blanca Mercedes Álvarez, que es especialista en neurología con la subespecialidad de epilepsia infantil y trabaja actualmente en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Si tenéis dudas durante la charla, vamos a tener al final un turno de preguntas y respuestas con la doctora en directo y podéis ir enviando vuestras dudas a la dirección que aparece en la parte de abajo de este vídeo, que es la de directos@icomem. Si tenéis cualquier otra duda sobre las otras charlas del extranjero o dudas sobre orientación laboral, os vamos a ir contestando en otra dirección de email que tenemos en la vocalía de empleo, en el departamento de internacional, que es icomen.internacional@icomen.es. También tenemos convenio con la doctora Blanca Mercedes para que os conteste a las preguntas y dudas que os vayan surgiendo durante los 3 meses desde la charla de hoy. Así que nada más, damos paso a la charla sobre Francia con la doctora Blanca Mercedes. Muchas gracias, Alina. Bueno, yo soy la doctora Blanca Mercedes Álvarez y bueno, voy a compartir con vosotros un poquito de mi experiencia cuando estuve trabajando en Francia. Bueno, pues os voy a contar cositas de cómo trabajar en Francia, si os animáis. Bueno, me presento. Yo hice la carrera en la Autónoma en Madrid, luego hice la residencia en Puerta de Hierro, Majadahonda. Y bueno, lo que en principio iba a ser una pequeña experiencia de unos meses formándome, pues se lió un poco y estuve, en total he estado 6 años y medio trabajando en Francia. Entonces inicialmente estuve haciendo una estancia clínica y de investigación en el Hospital de Lyon. Luego estuve como asistente especialista en la unidad de epilepsia de Montpellier. Hice una pausa francesa, me volví a España 1 año y medio y luego volví como responsable de la sección de epilepsia del Servicio de Neuropediatría otra vez en Montpellier. Y ahora actualmente estoy llevando pues, una de las consultas monográficas de epilepsia en el Gregorio Marañón. Bueno, los motivos que me llevaron a irme a Francia, o que os pueden generar a vosotros por qué me quiero ir a Francia, bueno, pues para mí era una experiencia personal también, el vivir fuera, el trabajar fuera, en aprender un nuevo idioma, ¿vale? A nivel profesional, pues aprender a trabajar en otro país, ver formas diferentes de trabajar, la obtención de un trabajo fuera de nuestras fronteras y sobre todo con una estabilidad laboral mayor de la que tenemos aquí, que bueno, dada la situación no es muy diferente y bueno, pues siempre hay un plus económico, si encima trabajas mejor y te pagan más, pues ¿por qué no? Entonces, hay diferentes páginas donde encontrar trabajo en Francia, ¿vale? El Pôle emploi es la página un poco, el Infojobs, ¿vale? Es muy general y bueno, aquí pues suele haber menos publicaciones de puestos para médicos, pero está esta página que es la Federación Hospitalaria de Francia, en el que, bueno, yo os dejaré luego todo esto en un archivo, pero bueno, en el empleo de las ofertas médicas tenéis diferentes empleos de las diferentes especialidades en toda la región de Francia, no solo Francia Metropol, sino Francia Outre-mer, que es pues todo lo que son las Antillas, Guadalupe, Reunión, Mayotte, incluso Nueva Caledonia, todas estas islas también están aquí ofertadas todos los puestos de trabajo, ¿vale? Luego está que es el Ministerio de Funciones Públicas, en el que también se publican algunos puestos, pero otra página más, bueno, hay varias páginas, pero para mí sin duda, sobre todo si estáis buscando un trabajo ahora que habéis acabado recientemente la residencia o habéis estado 1 o 2 años trabajando, para mí la página más útil es la específica de cada especialidad. Todas las especialidades tienen una página que es un empleo, como digamos, por residencia, en el que es la Asociación de Residentes y de Asistentes, que ahora os explicaré qué son, que ofrecen puestos de trabajo, tanto pues, de formación de tipo fellow, a puestos de adjunto, sustituciones, de cada especialidad en concreto. Entonces, bueno, yo creo que este es el sitio más útil a la hora de buscar trabajo por especialidad, porque de la otra forma no hay mucha forma de filtrarlo y ahí te estás para un puesto de geriatra o de neurólogo, pues te has visto 8.000 de todas las especialidades, ¿vale? Entonces, como idioma, el requisito no es tampoco muy exigente, ¿vale? Puedes hacer o acceder hasta con el TCF, con un B2, o lo que es equivalente también un B2 en el DELF, ¿vale?
¿Cómo funciona un poco la sanidad en Francia? Pues en Francia hay una seguridad social, como en España, que cubre el 70% de los gastos sanitarios, ¿vale? Pues en general consultas médicas todas, medicamentos, cirugías, e incluye también el fisioterapeuta, ¿vale? Entonces, esto tienes que conseguir tu CAR Vital, ¿vale? Que a veces cuesta hasta que la consigues porque son muchos papeleos y tarda mucho en llegar, pero llega, aunque no lo creáis, es como hacemos todos una fiesta el día que nos llega la CAR Vital, pero tienes que tener para eso al menos 3 meses cotizados, ¿vale? Y luego hay un tercio de la Mutuel, que es como pues, las mutuas médicas que tenemos aquí, que desde 2017 es obligatoria en Francia, ¿vale? Que puede ser tanto por la empresa como tuya individual y que cubre un tercio de esos gastos y además tiene otros beneficios, pues como puede ser óptica, dentista y otras tantas cosas más. Hay 20.000 mutuas diferentes, cada uno elige según lo que quieras que te cubran, pues pagas más o pagas menos. Yo tenía una bastante básica y me cubría, pues yo qué sé, 100 euros de lentillas, cambiarme las gafas cada 2 años, dentista, pues todo lo básico y pagaba 25 o 30 euros. O sea que al final es un gasto bastante razonable para todos los beneficios que tienes allí, ¿vale? Y luego allí hay los hospitales privados, que a diferencia de los de aquí son hospitales en los que generalmente hay menos retraso a la hora de hacer la cita, ¿vale? En los que tú pagas por adelantado y luego tu mutua y la seguridad social reembolsa, con lo cual al final el gasto es cero, ¿vale? Los tipos de puestos, pues aquí en España tienes el residente, luego eres adjunto y punto y pelota, ¿vale? En Francia tienes dentro de los CHU, que son los centros hospitalarios universitarios, tienes todos estos puestos, ¿vale? El externo es el residente, ¿vale? El interno es el residente, o sea, el externo, perdón, es el estudiante, el interno es el residente y luego tienes el chef de clínica, asistente especialista, son como unos puestos como una especie de fellow, que ahora os explicaré un poquito más, y luego dentro de los puestos de adjuntos, pues puede ser praticien attaché, praticien contractuel, praticien hospitalier y el PUPH, que es como el catedrático, ¿vale? Y luego puedes ejercer la medicina liberal. Aquí lo que se cobra por paciente y por consulta, si es una consulta especializada o subespecializada, está definido por ley. Con lo cual, pases consulta donde pases consulta, la consulta factura lo mismo. Y ahí está en ti pues decidir cuánto quieres, o sea, tú decides un poco lo que quieres ganar. Yo tengo amigos que trabajan 4 días o 3 días, se hacen consulta mañana y tarde, dicen pues yo quiero ganar 4.000 euros al mes, 5.000 euros al mes, se organizan para trabajar eso y el tiempo y el resto del tiempo es libre. Entonces, como es una cosa estándar, pues te permite elegir cuánto quieres ganar. En España siempre queremos cosas como trabajar en los hospitales públicos y en los hospitales universitarios y tal. Allí no, allí la gente se coge, se forma un par de años y luego lo que queréis es trabajar como médico liberal, ¿vale? Porque al final económicamente sale mucho más rentable y tienes mucha más disponibilidad del uso de tu tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco viendo pues esto. Todos estos son los diferentes puestos que os he explicado, ¿vale? Ahora en algunos profundizaré un poco más. Y bueno, pues básicamente una vez terminada la residencia, a priori puedes acceder a cualquier puesto. Para pasar a veces tienes que pasar por unas etapas previas, ¿no? Por ejemplo, para ser praticien hospitalier puedes acceder habiendo sido asistente o chef de clinique o directamente puedes obtener ese puesto sin necesidad de estos estatus, ¿vale? El externo, que es, pues eso, el estudiante, ¿no? A diferencia de nosotros, pues ellos tienen prácticas por la mañana y clases por la tarde, nosotros tenemos que tener todo concentrado, ¿no? Antes de la hora de comer y hacen, el objetivo es adquirir competencias. Nosotros aquí hacemos mucho el momento planta, ¿no? De me siento en la consulta y es un poco ver y callar y no interactúas con el paciente, no haces ninguna prueba, no haces nada. En cambio aquí los residentes, bueno, eligen un poco dónde quieren rotar, ¿vale? Solamente tienen obligatorios pediatría y ginecología y ellos se conocen a los pacientes, pues como mejor aquí un residente, ¿no? ¿Qué pasa con un adjunto? De pues es un paciente que ha ingresado tal, suele ser el externo, o sea, el estudiante el que presenta a los pacientes. Luego aprenden a hacer diferentes pruebas, gasometrías, punciones lumbares, todo eso lo hace el externo, ¿vale? El estudiante. Y luego incluso les obligan a hacer hasta 30 guardias en los 3 años, incluidas de cirugía general y de pediatría y 1 o 2 de gine. Con lo cual, el residente, como veis, a nivel conocimientos y a nivel práctica sale bastante más espabilado de lo que acabamos nosotros la carrera. Claro, como hacen todos estos trabajos y echan todas estas horas, está remunerado. No son grandes ingresos, pero bueno, es un dinero extra
que yo creo que a nadie nos habría venido mal, ¿no? durante la carrera. El residente, pues es un poco es un poco un examen estatal como en España. Bueno, es un poco diferente porque en realidad pues, sí, sabes, como que postulas a una universidad en concreto, ¿vale? A un sitio en concreto. Pero bueno, es bastante parecido. Son igual que aquí, 4 o 5 años. En cambio, no hay un plan predefinido de la residencia como aquí, sino que son semestres y cada uno decide en lo que quiere formarse, ¿no? Entonces, no tienes rotaciones obligatorias. Bueno, hay algunas que se da por hecho que vas a rotar. Por ejemplo, yo que soy neuróloga, pues en la planta de neuro, en la unidad de vascular, obviamente nadie hace la residencia sin pasar por esas rotaciones. Y luego hacen los intershoot, que es 6 de esos meses, se van a hacerlos a otro hospital pues que tenga una unidad muy buena, que es un poco el equivalente a las rotaciones externas que hacemos nosotros aquí, ¿vale? Durante todo este tiempo puedes hacer cursos de formación, asistencia a congresos y todo, que a diferencia de lo que nos pasa en España, está muy fomentado y muy apoyado por los adjuntos. Ellos te animan a irte y les da igual que se quede servicio sin residentes, porque lo más importante es la formación. O sea, muy diferente a cómo funciona aquí. Y luego al final de la residencia, para obtener su diploma de especialista, tienen que hacer una especie de tesis, que es diferente a allí se llama tesis de fin de residencia, y sería un equivalente pues un poco a la tesis que hacemos aquí. O sea, la verdad es que serían un año currando muchísimo en esa tesis, ¿vale? Es diferente de la tesis que nosotros llamamos la tesis que ellos llaman de ciencias, que sería la tesis con un poco más de investigación, ¿no? Que aquí la mayoría de los médicos no la hacemos. Y luego hay un estatus que es el FIFI, que es haciendo función de interno, que es un robo, literal, porque haces el trabajo de un residente, pero cobras bastante menos que un residente, o sea, hasta un tercio menos de un residente, y encima es un estatus que no tiene límite, con lo cual te pueden tener ahí explotado años y años a un módico precio. Entonces, bueno, no sé si alguno está interesado en hacer la residencia allí. Yo creo que casi todos los que estáis viendo esta reunión ya sois residentes o ya habéis acabado la residencia. Entonces, bueno, esto lo voy a pasar un poco por alto. Si hay alguien especialmente interesado, ¿vale? Pues luego que me escriba y ya se lo comento con más calma, ¿vale? Entonces, lo que os hablaba de los puestos estos que hay como de fellow son el puesto de chef de clinique y el assistant, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues son dos estatus que hay un poco entre que eres adjunto oficialmente, ¿no? Como es el puesto de PH, y residente. Entonces, son unos estatus en los que haces pues un fellow. En realidad es como una formación durante, puede ser entre 1 y hasta 7 años, en una sola disciplina. Entonces, por ejemplo, yo que soy neuróloga, pues puedes hacer el clínica, que llaman ellos, que es el de estatus de chef de clinic. Puedes estar 2 años, por ejemplo, solo en neurocríticos, o solo en epilepsia, o solo en desmielinizantes, ¿vale? Entonces, si eres chef de clinic, la mitad de tu sueldo lo paga el hospital y la otra mitad la paga la universidad. ¿Por qué? Porque cuando eres chef de clinic tienes competencias en la universidad. O sea, tienes estudiantes contigo a los que tienes que enseñar, tienes cursos en la facultad, tienes residentes a tu cargo, entonces ahí te pagan la mitad del salario, te lo paga la universidad, y las guardias, por ejemplo, cuando eres chef de clinic se pagan doble. Entonces estamos hablando de a lo mejor ganar 800 euros por guardia. O sea, es muy rentable. Trabajan muchísimo, eso sí, pero bueno, al final es un fellow muy bien pagado, ¿vale? Tienes 15 días de formación para cursos, congresos y demás. Entonces, como chef de clinic tienes un máximo de 2 años y con asistente puedes estar hasta 7. Normalmente cuando llevas 2 años ya no sueles aguantar mucho, y luego puedes pasar de asistente, luego puedes ser chef de clinic, por ejemplo, que hay mucha gente que lo hace, ¿vale? En principio, los puestos de chef de clinic, puesto que ya estás metido un poco en la universidad, suele ser para gente que se quiere quedar en la universidad. No es obligatorio, pero si hay varias personas que están postulando al puesto, pues suele ser alguien que tenga un poco de proyección a nivel cosas de investigación y a querer quedarse en la universidad y no irse en plan a su chiringuito privado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En cuanto a las formaciones clínicas, aparte de los típicos cursos y congresos estándar, hay varias cosas, como es el diploma universitario o interuniversitario, que son como formaciones específicas también por subespecialidad. Entonces lo suelen hacer pues, los residentes que están en tercer, cuarto año, los chefs de clinic, los asistentes sobre todo, pero bueno, también hay médicos liberales y algunos adjuntos
que hacen estas formaciones. Entonces tienes unas clases teóricas, que depende, pues una semana al mes o un miércoles al mes, o bueno, depende de la formación, está organizada de forma diferente, y luego con unas prácticas que te obligan a hacer también variables, que pueden pasar de 3 semanas a 3 meses a 6 meses, y la frecuencia y la duración pues depende de cada curso de forma específica, ¿vale? Y luego formaciones de investigación, hay el máster 1 de investigación, que lo suelen hacer los estudiantes y durante la residencia, ¿vale? Que son 2 meses de curso teórico y un práctico de un mes con un trabajo final de máster, que, bueno, que es compatible mientras estás haciendo la residencia o mientras estás haciendo la carrera. Y luego el máster 2, que ya es un año que dedican específicamente a este máster, ¿vale? Porque son 4 meses de teórico y 6 meses prácticos, que es incompatible con guardias, residencia y demás cosas. Y aquí, aparte del trabajo, tienes que hacer un examen, ¿vale? En general no te ponen pegas, o sea, tú puedes decidir, oye, mira, coger un año para hacer el máster, y a todo el mundo le parece fenomenal. O sea, es verdad que es una cosa que sorprende con respecto a España, en el que para irte un día a un curso son 3 meses de pegas, tienes que buscar quien te cubra. Allí no, en ese sentido lo fomenta mucho y la verdad es que se agradece. Entonces, y el practician hospitalier, que es un poco pues el puesto de adjunto, ¿vale? Lo que aquí conocemos como adjunto. Entonces, si tú decides quedarte en un hospital público en Francia, tiene que haber un puesto que se proponga, o incluso se puede generar si hay necesidad, ¿vale? El estatus de PH es el mejor contrato, ¿vale? Porque no te pide una exclusividad y te permite hacer privada, aunque sinceramente el tiempo que dedicas al hospital y el sueldo a veces, como yo conozco prácticamente nadie que compatibilice, salvo que tenga una media jornada en pública y una media jornada en un privado, pero hacer las dos cosas como hacemos aquí, de mañana en la pública y tarde en el privado, pues la verdad es que no allí no se hace, ¿vale? Cuando llevas más de 2 años en el hospital, simplemente es como una pequeña, vamos, como una oposición que nada que ver con las OPEs de aquí, en la que tú presentas tu currículum, dices por qué postulas al puesto, te hacen preguntas y prácticamente el puesto es tuyo, ¿vale? Si llevas menos de 2 años, y que te hacen un examen oral para comprobar que, bueno, pues que tienes los conocimientos mínimos para ese puesto, pero normalmente cuando llevas más de 2 años ya eres parte del servicio, cuentan contigo, y es como un trámite un poco burocrático, pero que en realidad no tienes que matarte a estudiar, lo cual, bueno, es discutible si es mejor o peor que una OPE. Yo creo que es mejor, porque al final, bueno, si estás desarrollando un proyecto muy específico, es absurdo que ahora venga otro de fuera y te quite eso cuando tú a lo mejor has desarrollado una unidad o algo similar. Y ya te digo que no hay mucha competencia porque la gente no se quiere quedar en el hospital, entonces es relativamente fácil tener un puesto de PH. Entonces, un poco las diferencias, porque no es lo mismo estar en un hospital universitario que estar en un hospital comarcal. Para entrar en el hospital comarcal tienes un plus de salario, porque pues tienes que estar en una ciudad más pequeña, y la gente, pues en general, hay mucha gente que prefiere vivir en ciudades. Pero bueno, a nivel trabajo es parecido. Cambian un poquito los horarios según el servicio, tienes tu pausa igual, siempre hay un busca. Las consultas son variables, en general suele haber un poquito más de sobrecarga asistencial en los comarcales que en los universitarios, ¿vale? Y las guardias pues o son presenciales o sin guardias o localizadas, pero vamos, generalmente en los hospitales comarcales o no tienen guardias o son de localizada, es decir, tú estás en tu casa con tu móvil, te llaman, si tienes que ir te desplazas, por lo que te pagan más, y si no, pues no te desplazas y ya está. Pero en cualquier caso, esas guardias, que suele ser durante una semana, las de localizada está remunerada toda la semana y tiene un plus de remuneración si te desplazas. Si no te desplazas, pues te quedas en tu casa tranquilamente. En los universitarios suelen ser más presenciales o localizadas, y bueno, lo bueno que tienes en hospitales universitarios es que dentro de tu jornada laboral se incluyen pues tiempo dedicado a proyectos de investigación y de formación. Entonces yo tenía mi media jornada para leer mis papers, hacer mis bases de datos, completar protocolos en los que estaba metida. Entonces la verdad es que eso es una gozada, porque no es como aquí, que tienes que después de la consulta o de la planta sacar tu ratito para completar esas cosas, ¿vale? Por ejemplo, yo estuve de asistente de la unidad de epilepsia. Entonces yo ahí, pues por ejemplo, estaba con las monitorizaciones video EG, pues gestionaba las entradas y las salidas todos los días. Cuando llegaba por las mañanas tenía que revisar todos los electros, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenía una media jornada a la semana o 2 medias jornadas, ¿vale? Pero no era una sobrecarga muy importante. Y luego pues teníamos nuestro staff de discusión de pacientes ingresados y una multidisciplinar con ceurología, que solía ser una vez al mes, para discutir los casos quirúrgicos.
Les encanta hacer reuniones de todo, reuniones de servicios, reuniones con otros servicios. Por ejemplo, cuando he estado ahora en neuropediatría, pues yo tenía, por ejemplo, 3 medias jornadas por la semana, que en realidad te organizas un poco tú la cantidad de consulta que quieres. El tiempo de consulta, pues mira, son 45 minutos por paciente, igual que aquí. Y yo, por ejemplo, pues como iba un poco más ligera, pues a lo mejor yo me las ponía cada media hora, con lo cual, pues a lo mejor en vez de ver 4 que veían mis compañeros, pues yo veía 8. Y había otros compañeros que también veía 8 y otros que se ponían 1 hora por paciente. Depende de la patología. Pues, por ejemplo, en neuropediatría es verdad que tienes que explorar al niño cada vez que viene a la consulta. No es lo mismo que una consulta de adultos, que a lo mejor exploras un Parkinson, pero una cefalea no la exploras cada vez que viene. Entonces, bueno, al final eso te dan toda la flexibilidad que tú quieras para poner los pacientes que quieras, las consultas que quieras, con la duración que quieras, y la verdad es que se agradece mucho. Y aquí, pues hombre, la reunión semanal de pacientes ingresados siempre está presente, y luego, por ejemplo, nosotros teníamos una semanal con los neuroradiólogos. Trabajar en un hospital, pues bueno, a diferencia de otros países no hay unas normas específicas de vestuario, pues yo no sé, como en Estados Unidos, que tienen que ir como súper bien vestidos, o mientras no vayas con pintas, o sea, pues lo normal, vamos, como vamos aquí, normal, ¿vale? Con tu bata. Cosas buenas que tiene, que por ejemplo los informes de la consulta y las hospitalizaciones normalmente se dictan, y tienes una secretaria que lo transcribe. Lo cual está muy bien, por ejemplo, cuando llegas y no dominas el francés, porque pues haces ahí tus frases gramaticalmente como buenamente puedes, y entonces está muy bien porque la secretaria al final te la corrige, te la pone un poco más bonita, y entonces el informe es bastante más presentable y también te ahorra bastante tiempo. Los kines, los que son los fisioterapeutas, pues bueno, hay invasión de fisioterapeutas españoles en Francia, entonces en el hospital la mitad de los fisios son españoles. Verdad que no hay muchos médicos, pero bueno, si necesitas que te echen una mano, siempre tienes a los kines que te ayudan y que llevan ahí 1000 años y que hay 1000. La verdad es que se agradece, todo está bastante informatizado, y yo lo que peor llevaba eran los acrónimos. O sea, tienen acrónimos para absolutamente todas las enfermedades. O sea, si aquí pensáis que el HTA de la hipertensión arterial y la ADM de la diabetes mellitus son muchos acrónimos, allí, o sea, para todo tienen acrónimos. O sea, a mí me llamó mucho la atención, pero bueno, te acabas acostumbrando. Entonces, bueno, esto, como os explicaba, la remuneración tanto de consulta privada como en los hospitales está estandarizado, está en una página oficial. Y entonces, bueno, esto es un poco para que os hagáis la idea de, por ejemplo, lo que gana, pues yo qué sé, un practitioner attaché, o sea, un adjunto, ¿no? Pues en tu primer año cobras de brutos 2.066 euros. Entonces, según van pasando los echelon, que son los años en los que estás en ese puesto, ¿vale? Pues va aumentando la remuneración. De hecho, tú cuando llegas puedes negociar. Puedes decir, oye, mira, sí, yo acabo de llegar a Francia, pero llevo ya 10 años trabajando a adjunta, entonces puedes decir, pues mira, quiero que me pongas en un escalón 5, ¿no? O cuando llevas ya años trabajando en Francia, por ejemplo, yo estuve de asistente y luego llegué de practitioner contractuel, y entonces yo pasé ya pues a escalón 2 o 3 porque yo llevaba 2 o 3 años trabajando, ¿vale? Se puede negociar, o sea, es sorprendente porque aquí entras y ya está, y todos cobramos lo mismo, y allí no, allí valoran, bueno, que al final es como los trienios aquí, ¿no? Según los años que vas trabajando, te van aumentando el sueldo base. Y luego tienes las guardias, ¿vale? Que están aquí abajo, que más o menos te cuenta, pues eso, estos son los astrants, son las localizadas, ¿vale? En general son 12 pagas, ¿vale? Y cuando eres adjunto tienes una prima de 3/4 del salario mensual pues, a final de año. Los impuestos, pues es verdad que en Francia se pagan muchos impuestos. Ahora, antes era mucho más porrazo cuando te cobraban los impuestos, ahora han empezado a hacer una cosa que se llama el prélèvement à la source, que es como que te van quitando todos los meses, pues un poco como aquí, ¿no? El porcentaje que marcas, y así luego es un poco menos susto, porque es verdad que de la otra manera a final de año pues de repente te veías con buenos sustos de impuestos, de pues eso sí, que bien cobro 4.000 y de repente un día tienes que pagar de golpe y porrazo pues 6.000, 6.000, 7.000 euros, y era un poco susto, pero a cambio tienes 2 meses de vacaciones. Entonces, ¿qué es esto de los 2 meses de vacaciones? Pues como habéis visto antes, os contaba que era como de 8 a 6 más o menos el trabajo, de 8:30 a 5:30, 6. Entonces, si calculáis, allí como en España son 37 horas y media, y usando cálculos, pues sobrepasas con largo tus
37 horas semanales. Entonces, cuando firmas el contrato te dicen que cómo quieres que te lo paguen, si en medias jornadas de vacaciones, en días de vacaciones o si quieres que te lo paguen. Si no, tienes 25 días de vacaciones, pero si tú dices, no, yo todo el exceso de jornada lo quiero en días de extras de vacaciones, pues al final te juntas con 44 días de vacaciones, ¿vale? Porque tienes 44, tienes 25 días de vacaciones y 19 días de asuntos propios. Entonces, bueno, pues si calculáis, es sin fines de semana, son 2 meses de vacaciones y no suelen poner pegas, vamos a ver que tu jefe sea muy puñetero, no suelen poner pegas para cogértelas. En Francia tiene otra cosa muy curiosa, es que a nivel escolar, cada 6 semanas tienen 2 semanas de vacaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí son 2 semanas que, bueno, todo el mundo se vuelve loco y claro, los niños no tienen colegio, entonces todo el mundo se quiere coger una de las 2 semanas porque a ver qué haces con los niños. Entonces, bueno, si no tienes familia y estás ahí trabajando, pues está muy bien porque tú trabajas esas semanas que hay menos trabajo y luego te vas fuera de vacaciones escolares, no te tienes que pelear con nadie y es bastante más cómodo. Entonces, yo, por ejemplo, que estaba fuera, pues estaba fenomenal porque aprovechaba bastantes semanas y momentos, puentes, para venirme a ver a mi familia, pero no te gastas tus 20 días en venir en Navidades y verano y luego tenías más vacaciones pues, para hacer viajes y tal. Y bueno, luego ya cada uno, si queréis ser más ricos y tener menos días de descanso, pues que os los paguen. Pero bueno, yo creo que es una cosa muy buena que te permita tener tantos días, ¿vale? ¿Y qué hay que hacer para irse a trabajar a Francia? Pues muchos papeles. La verdad es que no sé si habéis visto la película de Asterix y las 12 pruebas, que le mandan de un mostrador a otro durante horas. Bueno, pues es un poco ¿no? como una crítica a cómo es el sistema francés. O sea, pides un papel, luego ese papel te manda no sé qué, si te manda otro papel, se lo rellenas otro papel. Es verdad que es un poco desmoralizador, ¿vale? Cuando vas y tienes que hacer tantísimos papeles. Cosas buenas, pues que el título está reconocido en la Unión Europea, no es necesario homologarlo, pero hay que hacer algunas traducciones juradas por los que se llaman traductores assermentés y más o menos lo que te gastas en hacer las traducciones de las 2-3 cosas que te piden son unos 150 euros, ¿vale? ¿Cómo buscas trabajo en Francia? Pues bueno, primero es decir, me quiero ir a Francia, ¿a dónde? ¿O hacer qué? Entonces muchas veces es o porque te apetece muchísimo vivir en una ciudad y te vas a ir a lo que sea en esa zona, o porque, yo qué sé, pues dices, mira, la unidad de epilepsia de Lyon es La Pera y quiero irme allí. Entonces, bueno, pues ya es importante buscar esa región, informarte si hay otros médicos para que te digan un poco cómo funciona, ¿no? Es como aquí, al final cada colegio de médicos y todo va un poco por zonas y entonces normalmente cuando hay esos puestos pues tú te suelen pedir pues como una entrevista en la que mandas tu currículum y luego una carta de presentación de pues mira quiero postular a este puesto por X razones, ¿vale? A todos esos puestos que hemos comentado antes que está escrito que buscas por especialidad en la página de residentes y asistentes, ¿no? Lo que os he comentado, cuando llegas, tú hablas de tu sueldo y negocias un poco el estatus que quieras según la experiencia que tengas y lo que vayas a hacer, sobre todo para allá, para puestos adjuntos. Si es para asistente y chef de clínica, ahí no hay mucha negociación, ¿vale? Lo que os comentaba son 35 horas semanales, que me he inventado yo las 2,5 de España, y entonces eso, tienes 24 días de vacaciones más 19 de RTT, que son los de asuntos propios, y luego según el estatus que tengas son entre 5 y 15 días de vacaciones, de formación para los diplomas estos que te has apuntado, para ir a un congreso específico y al final pues eso hace que tengas 2 meses de vacaciones. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues en el colegio de médicos te piden una lista de un montón de papeles, ¿vale? Pero un poco lo típico en casi todos los colegios de médicos, yo estando en regiones diferentes y más o menos lo que te piden es el diploma y licencia de medicina y especialista, como es lógico, con una homologación que se pide en la página del ministerio. Luego tienes que tener un certificado de idoneidad en el colegio de médicos nuestro, en el que dicen pues, que no tienes ningún delito, que no tienes nada, que no has tenido ningún juicio, que no has tenido ninguna negligencia importante y que eres apto para trabajar en cualquier sitio.
La declaración del honor es una cosa que me gusta mucho del francés, es para todo, que declaras por tu honor, que vas a ejercer bien tu trabajo, que no tienes nada pendiente, que tal y que cual. Pero bueno, eso es un estándar que yo os lo paso. Luego los antecedentes penales con la apostilla en francés, que se pide también. Yo de hecho os dejo todos los enlaces para facilitar la vida. La partida de nacimiento, que también te la dan ya directamente en francés, y luego pues depende en el hospital y depende en la región y depende un poco de todo, te piden o no un diploma de francés. Hay sitios que ni siquiera te lo piden, ¿vale? Y hay otros que sí, que te piden el diploma. Y luego pues tu currículum en francés, 2 fotos y tu DNI. Entonces, lo que os decía, las únicas cosas así que te piden en francés son título de medicina y de la especialidad y la homologación, los antecedentes penales apostillados en francés, que eso ya a veces te lo dan ya directamente algunos y la mayoría los tenemos que traducir, ¿vale? Lo que sí te dan en francés ya es lo del colegio de médicos, diciendo que eres apto, y la partida de nacimiento, que también te la dan en francés, ¿vale? Entonces estas son las 2 cosas por un poco por las que hay que pagar, por decirlo de alguna manera. Ya te digo, en el colegio de médicos a mí ninguno de los dos me pidieron el diploma, ¿vale? Para ni el DALF, ni el TCF, ni ninguno, ¿vale? Cuando tienes todos los papeles, pides cita en el colegio de médicos, les envías todos los documentos y hay 2 opciones. O haces una entrevista personal con uno de la lista de todos los consejeros, que eso es una entrevista de nada, de 5 o 10 minutos, depende, que básicamente miran un poco por qué quieres ir y que hables francés. O sea, si tienes nivel nulo, pues vas a tener difícil. En cuanto hables un pelín fluido, ya está. Entonces ellos en la reunión que hacen mensual, pues llegan y dicen, pues mira, he visto a esta chica, tengo este dossier y quiere entrar a formar parte del colegio de médicos, o la otra opción es que te hagan ir y delante de todos pues te hagan como la mini entrevista delante de todos. Yo las 2 veces que he ido, las 2 veces han sido una entrevista personal con uno de los consejeros que ha durado 0, y luego yo no conozco a nadie que la hayan rechazado, la verdad. O sea que en principio con todo esto ya te colegias y ya puedes trabajar, ¿vale? Son un mes o un par de meses haciendo papeles un poco laborioso, pero luego merece la pena, ¿vale? Y ya pasando de papeles y cosas, pues cómo es vivir en Francia, ¿vale? Bueno, esto es un poco el mapa de la climatología del país. Yo la verdad es que siempre he estado por aquí, por donde había un poco más de sol. A nivel climatología, norte regular de tiempo con bastantes lluvias, y a nivel carácter, pues bueno, son un poco más cerrados y un poco menos amables, a excepción de Lille, que sorprendentemente, estando aquí en el norte, tienen fama por ser súper acogedores, y de hecho yo estuve un mes rotando ahí y es que es gente que parece que, o sea, acabas de llegar y ya te reciben como si fueses, vamos, como si estuvieses ahí de toda la vida. Probablemente es porque es una región en la que ha ido mucho inmigrante, sobre todo polaco, y entonces la gente está como muy abierta a cualquier persona que venga de fuera. Y en el sur, pues bueno, es un poco más el sur, lo que podría parecerse un poco más al carácter español, ¿vale? O sea, te dan mucha más vida en la calle y bueno, pues la climatología en la zona esta de aquí del Mediterráneo ayuda, y esta toda la zona Pirineo, pues bueno, al final estábamos pegados a España y el carácter es un poco diferente, son un poquito más abiertos. Los horarios, pues bueno, te acabas un poco acostumbrando, ¿no? En realidad los raros somos los españoles, allí comes a las 12, entre 12, 1, 1:30, ¿vale? La merienda quien la haga, y la cena, pues bueno, ellos empiezan a cenar a las 7, 7:30, luego ya cada uno cena a la hora que quiere. El alojamiento es verdad que te piden un dossier en el que, como buenos franceses, pues te piden muchos papeles, ¿no? Entonces te piden como una carta de un aval normalmente, que muchas veces incluso te avala tu propio jefe, ¿sabes? Y siendo médico, muy pocas veces te ponen pegas, ¿vale? Porque saben que te paga el Estado, saben que nos pagan bien, entonces no suelen poner muchas pegas a la hora de contratarnos, pero bueno, hay que hacerlo, ¿vale? Depende también mucho de las ciudades, no es lo mismo alquilar en París que en Montpellier, que en un pueblo del Aveyron, o sea, nada que ver. Luego igual, pues por agencia en particular, la página está de Le Bon Coin, sería un poco como idealista aquí, ¿vale? Y ahí hay muchas ofertas, incluso hay páginas pues, de pisos compartidos y tal, incluso los hospitales, los de grandes ciudades un poco menos, pero los de zonas un poco más periféricas, ahí sí que suelen tener pisos que te facilitan ellos, que tienen para los médicos.
etc. Y entonces algunos incluso, por ejemplo, cuando vas a hacer sustituciones, que os lo podéis plantear para probar si os gusta un poco la dinámica de Francia, pues a lo mejor hay gente que vive en, yo qué sé, en la Guayana francesa o viven en, como si fuera una amiga mía, Nueva Caledonia, hacer una sustitución 3 meses y entonces vas allí y aparte que te pagan un 40 más por ciento que en Francia Metropol, pues el médico de allí te deja su casa y su coche. Entonces, pues mira, ahí ya no te tienes que buscar alojamiento, ¿vale? Entonces, depende un poco el piso, o sea, la zona y a lo que vayas, si es a un contrato temporal o a uno de larga data, pues varía un poco lo de los alojamientos, ¿vale? Pero en general siempre hay alguien que tiene un amigo que tiene un piso hasta que encuentres tú, o sea que yo por eso no me preocuparía, ¿vale? Y luego, pues si no, tienes los grupos de españoles que en todas las ciudades de Francia y regiones hay españoles que siempre hay gente que te hace la ficha de, oye, vienen 3 meses que tengo que hacer y te sacan ahí la lista de tienes que hacer esto, no sé qué, busca aquí, busca allá. O sea que en ese sentido todos hemos llegado, todos nos ha costado y todos estamos bastante dispuestos a ayudar a los que llegan nuevos, ¿vale? Culturalmente es un país multirracial, hay mucha población de norte de África y África negra, bastante, no os diría bastante mezclados, porque es verdad que siguen estando un poco aislados, pero es verdad que en el hospital todo está mezclado, ¿vale? Luego en la ciudad sí que hay sus barrios y sus cosas, pero en general todo el mundo vive en amor y compañía, ¿sabes? No hay grandes conflictos ni grandes problemas. En general, como os decía, son un poco reservados, menos en el sur, que son un poquito más abiertos, ¿vale? Son muy deportistas, a mí me sorprendió que todo el mundo hace deporte en Francia. Y además llegas a una reunión, conoces gente y te preguntan qué deporte haces. Esto aquí en España, vamos, a mí no me ha pasado nunca de ir a un sitio, conocer gente y me pregunten qué deporte haces, pero sí, son muy deportistas. Y luego lo de los cheques, o sea, eso que hemos visto a nuestros padres hacer algún cheque alguna vez en la vida, bueno, pues allí los cheques les encantan, todo se hace con cheques. Tú tienes que ir con tu chequera. Puedes pagar en el supermercado con una chequera, pero yo que sé, para inscripciones a cursos, para la fianza de los pisos, para todo te piden los cheques. Pero bueno, te acabas acostumbrando, no es muy complicado. Y luego las salidas nocturnas, pues bueno, no es España. La mayoría de los bares cierran a la 1, pero bueno, siempre hay algún bar discoteca que aguanta hasta las 6 para los que os guste pasar la noche, incluso en ciudades pequeñas como Montpellier, hay unos cuantos bares y discotecas que abren hasta muy tarde, o sea que no es que vayas allí y te vayas a estar yendo a las 12 todos los días a casa si os gusta salir. Y luego pues es un país que es verdad que pagas bastantes impuestos, pero tienes muchas ventajas sociales, incluso para los extranjeros, a nivel de pues si tienes hijos, por ejemplo, ayudas para los médicos, como cobramos un mínimo aceptable. Es verdad que no suele haber, pero si vais acompañados con vuestras parejas y tienen otros trabajos en los que no tienen una cantidad muy grande de ingresos, pues dan ayudas bastante majas para tener un piso más digno, ¿sabes? Y en vez de que te puedas permitir, en vez de un piso de 500 euros, que te puedas permitir uno de 700, que ya cambia un poco la película, ¿vale? Y luego, pues bueno, pues estos son amigos míos de cuando estuve allí, es tu familia, al final son todos, tu familia, son tus amigos. Y bueno, es verdad que es un poco como, no sé, como un Erasmus, como un gran hermano, ¿sabes? Al final es lo que tienes allí y son tu apoyo para todo, para lo bueno, para lo malo, para las fiestas. Y la verdad es que es muy interesante porque al final somos gente vamos, yo casi todos mis amigos eran españoles, pero somos gente cada uno de un sitio, de una circunstancia diferente. Y la verdad es que es una experiencia, es gente que a lo mejor en tu ciudad nunca serían tus amigos o no sería gente que conocieses por falta de, pues a lo mejor el interés común o por el puesto de trabajo, por lo que sea, pero desde luego para mí Francia ha sido una experiencia pues, de 6 años y medio muy positiva, muy enriquecedora en todos los sentidos, tanto en lo personal como en lo profesional. Yo me he vuelto porque bueno, pues tenía ganas de volver a estar más cerca de mi familia y justo me surgió aquí pues una oportunidad que no podía decir que no, pero bueno, me podría haber quedado muchos más años allí trabajando porque yo estaba muy contenta, creo que se trabaja muy bien, muy bien. El tener una estabilidad ayuda mucho, el no tener que estar pensando y ahora se me acaba el contrato de 2 meses, de 3 meses, no sé si me van a renovar, si no me van a renovar, etc., que todos creo que conocemos un poco esa precariedad laboral que allí no existe, o sea, allí el residente ya 6 meses antes de acabar ya sabe si se va a quedar de chef de clinic, de asistente o dónde se va a ir. 6 meses antes de que se te acabe el contrato, como por ejemplo yo que tenía una de Precision contractual de 2 años, yo 6 meses antes ya me dijo mi jefe si quería renovar, o sea que a nivel mental esa tranquilidad se agradece mucho y es verdad que es otra forma de trabajar a otro ritmo y creo que siempre es interesante conocer cómo se trabaja en otros sitios para, pues eso, para que aprender de lo bueno y de lo malo y que eso
tus años profesionales futuros pues sume y reste, según lo que hayas aprendido. Entonces, bueno, pues nada, con esto acabo un poco así la presentación rollo. Ahora abrimos el turno de preguntas para cualquier duda que tengáis. No obstante, si de repente llegáis a casa y se os ocurre algo que no os ha quedado claro, os ha entrado duda luego, lo que sea, esta es mi dirección de mail, ¿vale? Me podéis escribir y yo estaré encantada de ayudaros y de verdad os animo a coger las maletas y a iros fuera. Yo, para los que os preocupe el idioma, yo me fui sin saber francés, ¿vale? Es verdad que el haber hecho solo investigación al principio me facilitó un poco, pues eso, apuntarme a clases, ir aprendiendo poquito a poco. Sabía un poco, bueno, me creía que sabía un poco hasta que llegué y me di cuenta que no entendía nada de lo que me decían y dije, vale, pues no sabes tanto como te creías, pero no pasa nada. El inglés no es su fuerte, pues como puede ser aquí el nuestro, ¿vale? Hay muchos que no dominan el inglés perfectamente, pero de verdad es fácil, valoran mucho la gente que viene de fuera a formarse y en general son bastante acogedores para todos los que venimos de fuera, así que bueno, yo os animo a vivir esta experiencia que para mí ha sido fantástica y nada, cualquier duda, preguntas, pues tenéis mi mail y si no, pues me preguntáis ahora, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos y gracias, Blanca, por tu presentación. Antes de empezar con el turno de preguntas, quiero avisar que por una incidencia he tenido que cubrir un compañero, sí que esté en el hospital y puede que haya mala conexión o que tenga que salir corriendo, pero te seguiremos enviando las preguntas que vayan llegando si desaparezco de repente, ¿vale? Vale. Te voy a lanzar una pregunta que ha llegado que dice, quería saber si en los hospitales existe el Departamento de Salud Laboral. Pues la verdad es que no lo sé. Como tal, allí no te hacen... Es decir... No, o sea, en verdad es que no lo sé porque sí que es verdad que igual que aquí en los hospitales, cuando empiezas a trabajar te hacen un examen y unos análisis y tal, allí no. O sea, allí te hacen hacer una carta, como todo, sobre tu honor, de que estás en buena salud física y que no tienes ninguna cosa y la verdad es que nunca, vamos, de los 3 hospitales que he estado, bueno, en los diferentes servicios, nunca... Pero vamos, que a verlo lo habrá seguro. Pero no sé, porque no especifica la persona, pero a lo mejor se refiere a, puede ir por ahí o puede ir por el tema de si hay médicos del trabajo. Si sabes si conoces a lo mejor algún médico. Bastantes. De hecho, uno con el que me llevo muy bien, él es médico del trabajo allí. Y sí, la última vez además que di la charla sí que hubo bastantes personas interesadas, les puse en contacto con él, no sé si al final fueron o no fueron, pero sí que médico de trabajo, de hecho conozco uno, o sea que sí, que es español, que es de Málaga y que lleva allí, es un señor, tiene como 55 años así, lleva allí 10 años o más, o sea que sí, eso sí, o sea, médico del trabajo como tal, sí, no sé si servicio de riesgos laborales o algo así en el hospital, lo habrá, pero este señor no trabajaba en el universitario, estaba en otro de los privados, pero sí que existe. Vale. Te digo otra pregunta que dice si en total más o menos puedes decir cuánto tiempo tardaste en conseguir todo el papeleo.
más o menos? A ver, yo también porque llegué de nuevo y nadie sabía nada, porque no había ningún español ni ningún extranjero que me explicase. Si vais, yo os voy a dar un poco todo hecho, ¿sabes? Entonces vais a tardar menos. En realidad las traducciones normalmente tardan 1 o 2 días y calculad pues, que el colegio de médicos tarda en emitirte el certificado o lo de tal, como muchísimo, muchísimo un mes, como muchísimo, ¿eh? Pero sí, más no. Pasa que luego a veces es pues, que te contesten, luego te piden otro papelito, supongo que según los hospitales cambiará, pero vamos, yo en los 2 que he estado, más o menos lo que os explica y lo que os he puesto ahí es lo que piden. O sea que ya sabiendo lo que tenéis que llevar es mucho más rápido y mucho más fácil. No, claro, no, desde luego. Vale, mira, yo creo que esto viene a colación de otras veces que hemos mencionado que era bueno hacer para que te conozcan antes de que o sea, de buscar lo que es el trabajo, ir como rotante, ¿no? Para tú conocer el sistema, si esto es fácil y lo recomiendas en este caso de Francia. Yo sí, yo lo recomiendo encarecidamente. De hecho, hay una chica, el Ramón y Cajal, que no sé si estará en la charla, que ella ha estado 3 meses haciendo una rotación en la unidad de epilepsia de Montpellier y como no tenían asistente, le han ofrecido hacer ella un año de asistente especialista. O sea que es mucho más fácil que te cojan si te han visto trabajar y te conocen que aparecer así en plan, hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Porque al final es un puesto que tiene, o sea, tiene su responsabilidad y tiene su trabajo y sobre todo para asistente y chef de clínica, entonces hombre, si te conocen mucho mejor. Luego es verdad que para los puestos de adjunto, de PEAS y eso, no suele haber tanta, o sea, no te suelen pedir que hayas estado antes, pero sobre todo los que tienen relaciones o los que son como un fellow o post-residencia, para eso sí que sería interesante que os fueseis a rotar al sitio que os apetecería luego a lo mejor hacer el fellow y porque en general son bastantes, o sea, si les ves, como es la experiencia que tengo, si les ves y les gustas cómo trabajas, casi no se lo tienes ni que pedir, te lo van a ofrecer ellos. Entonces a esta chica, por ejemplo, se lo han ofrecido ellos directamente, el jefe, ¿sabes? Ni siquiera lo he tenido que pedir. Entonces sí, sí, muy recomendable. Vale, ¿y cómo dirías? Porque, por ejemplo, esta chica probablemente ha ido allí gracias a tu contacto, ¿no? No, de hecho no. De hecho me escribió porque le habían dicho que había estado en Francia trabajando y me contactó a través de gente para contarle, ¿sabes? Para que le contase un poco, que si yo, o sea, me han ofrecido esto que hago, voy, no voy y tal. O sea que no, o sea, ha sido casualidad al final. Te digo porque muchas veces parece como que para salir fuera hubiera que conocer a alguien o que tener, ¿no? Yo muchas veces las personas que hemos seleccionado para que deis estas charlas, pues sois personas dentro de lo que cabe normales, ¿no? Que no teníais a lo mejor un padrino allí, sino que habéis buscado vosotros la manera de llegar y que no hay nada, es decir, no hay ningún tipo de, no enchufe, pero contacto previo, sino que tú No, buscas, haces el contacto pues por publicaciones, encuentras un email, vas tirando del totalmente. hilo, ¿no? O sea, pues como plantearíais cualquier rotación fuera. O sea, me refiero, si conoces a alguien que ya ha estado o alguien que te pueda orientar, siempre es mucho mejor. Que es verdad que a mí hay gente luego me ha dicho, oye, pues incluso irse a lo mejor a rotar o hacer luego un fellow, pues a qué centros escribirías y tal. Pues yo, por ejemplo, desde mi experiencia te diría, pues mira, este centro son buenos. Pero que yo luego en cualquier caso, dentro de mis limitaciones, os podría poner en contacto, pues yo qué sé, el último año que lo hicimos también, hicimos un grupo de anestesistas, porque tengo un amigo que es anestesista, que es francés, y hicimos un mini grupo de 5 o 6 personas que eran anestesistas y que querían preguntar y él les resolvió todas las dudas. Obviamente siempre es mucho más fácil de alguien que está trabajando allí, que sabe las necesidades que hay, si hay probabilidad de luego quedarte o no. O sea, obviamente eso, pero vamos, que la búsqueda al final es como haríais con cualquier rotación. ¿Sabes? Dices tú por publicaciones o pues me interesa mucho la múltiple y este tío publica mogollón, pues cojo, escribo a este señor a ver si me puedo ir a rotar con él. Eso es un poco igual. Vale, yo creo que ha quedado claro. Otra pregunta que dice, para el certificado del orden profesional, ¿Sí? contacta tu centro y ellos contacta tu centro y ellos contigo o pides cita una vez tengas tus certificados traducidos más el colegio de médicos. ¿Necesitas tener la colegiación antes o después? Te he puesto ahí la pregunta por si tú entiendes un poco mejor. Te la he Vale. puesto ahí.
O sea, normalmente tú contactas, si es para lo del colegio de médicos, tú escribes al colegio de médicos, les mandas un mail y les dices, oye, mira, voy a trabajar como X, como lo que sea, como asistente, como PH, tal, este año, ¿cuáles son los trámites que tengo que hacer? Entonces te mandan el mail con los 300 papeles que tienes que mandarles y una vez esté todo y se lo envíes, te dicen, pues ahora tienes que buscar de esta lista y te dan otra lista de todos los médicos de allí para hacer la entrevista esta que os comenté. En general tienes que ir a hacerla presencial. A lo mejor alguno es moderno y te deja hacerla online con esto de que solo vas a hacer la entrevista. Pero en general les contactas tú, o sea, el hospital no avisa al colegio de médicos de que va a venir un médico nuevo y ellos te contactan para explicarte cómo hay que hacerlo. Les tienes que escribir tú, pero vamos, en general son bastante reactivos. O tú les escribes al día siguiente o en el día ya te están diciendo, pues tienes que hacer todo esto y ya está. Y ya te digo que los certificados en general, es verdad que no los pidáis mucho antes porque algunos caducan, creo que el del colegio de médicos creo que son 3 meses de validez, entonces no lo pidáis ahora, si os vais a ir en octubre porque no os va a servir y vais a tener que pedir otro nuevo, ¿vale? Pero creo que solamente ese, y no sé si es ese el de antecedentes. ¿Te acuerdas de antecedentes penales? Este sí caducaba también a los 3 meses, ¿no? Me suena. Sí, creo que sí. Creo que son esos dos los Mm. que caducan. Vamos, porque más que nada porque Eh, si pasan 8 meses, pues has podido delinquir o haberte metido en un jardín en los 8 meses antes de irte, ¿sabes? Entonces básicamente es por eso. Vale. Bueno, que va un poco lenta la aplicación que usamos para las preguntas, pero tengo una pregunta para hacerte que para otra sesión que estamos preparando y que creo que es interesante, que es cómo plantearías tú el retorno a España, ¿no? Porque, claro, los motivos para salir son a veces Ah, personales, claro. económicos, profesionales, pero luego la vuelta no suele estar tu sitio aquí guardado. Es decir, que no sé, ¿tú tendrías alguna recomendación para personas que quieren volver y, y quieren intentar, no sé, mejorar la vuelta más que volver y luego buscar desde aquí? ¿O recomiendas, o antes de Hombre, irse, no yo, por sé? ejemplo, de las 2 veces que he vuelto, la primera vez que volví, por ejemplo, aproveché que había un congreso, mandé un mes antes un mail a, pues por ejemplo, yo que había hecho epilepsia, ¿no? Pues mandé un mail a todos las unidades de epilepsia de España, aprovechando que sabía que casi todo el mundo de esas unidades, de esos jefes iban a ir al congreso, en plan, pues mira, los que ya me conocían, me representaba y les contaba un poco ¿no? lo que había hecho en estos últimos años, que les pudiese interesar, obviamente, y bueno, pues oye, cuando quieras estoy disponible para verte, para hablar, bueno, algunos hablé por mail, a otros hablé en persona y tal. Y de hecho acabé trabajando para una persona al que no le había mandado mail. O sea, casualidades de la vida, una amiga que pasaba por ahí y me ha dicho que este necesita a alguien y bueno, ya acabé. Esta vez, por ejemplo, ahora sí me han contactado, porque el chico que estaba se iba y entonces buscaban a alguien con mi perfil, bueno, él dio mi nombre y bueno, pues me llamaron, estábamos varios y bueno, pues al final hubo suerte. La verdad es que no hay garantía, ¿sabes? Yo creo, sí creo que con respecto a hace unos años, creo que cada vez se valora un poco más la gente más formada. O sea, es verdad que hay mucha tendencia en España a coger al resi que pasa por ahí, que te da una beca y te quedas ya ahí, te quedas allá a vivir, ¿sabes? Pero sí tengo la impresión de que la gente se va un poco más y sí que valoran un poco más, aunque todavía creo que queda mucho por hacer, sí creo que valoran el hecho de que te hayas ido fuera y te hayas formado. Obviamente todo depende de las ambiciones de tu jefe de servicio, si quiere tener a alguien muy formado o se conforma con alguien menos formado, ¿no? Como todo, también es tu caso, ¿no, Alina? O sea, a ti también te han buscado ¿no? Por tu perfil, o sea, no sé, porque estabas muy formada, ¿no? En una cosa más concreta. Entonces, bueno, yo creo que se aprecia un poco más, o sea, ese esfuerzo, ¿no? De irnos fuera. Y luego que no vayamos a volver con un puesto fijo de por vida y que a lo mejor todavía seguimos una temporada ahí con los contratos mejores o peores, pero es que, o sea, si te quedas, es que va a ser lo mismo, o sea, me refiero. Por lo menos si te has ido, te llevas 1, 2, 3, 5. Mira, yo me iba para unos meses y me tiré 6 años y medio en Francia. Pues yo me he llevado 6 años y medio maravillosos en Francia, en los que me he formado, en los que he hecho lo que quería hacer, que era formarme en esto, que luego ahora tengo suerte y puedo seguir trabajando un poco diferente, pero haciendo esto. Entonces yo creo que el miedo este de es que si luego vuelvo, ahora me han ofrecido un contrato, que son contratos de 20%, 50%, es una mierda. Para esa mierda siempre hay tiempo para volver. Es que es verdad. Es que eso siempre va a estar ahí. O sea, los contratos siempre van a estar danzando. Entonces,
Pues o sea, yo, sobre todo a los que acabáis la residencia ahora, yo os animo a que ahora es el momento de iros, porque luego una vez estéis, aunque estéis con un contrato de mierda, y estéis ahí en plan, pues ya te va a costar mucho más irte. O sea, ahora en cuanto empieces en otro sitio nuevo, vas a empezar, es que no sé, es que tal, es que claro, ahora irme y si luego vuelvo y tal. O sea, ningún trabajo te va a estar esperando, pero ni yéndote ni sin irte. Entonces, salvo que sea el trabajo de vuestra vida ahora mismo, que lo dudo, recién acabados la residencia, siendo un poco sin formarte específicamente en algo, yo creo que simplemente, o sea, no os planteéis cómo volver si no os habéis ido todavía, ¿no? Que a lo mejor no volvéis. Yo conozco gente que se ha ido y no va a volver. Yeah. O sea, creo que eso es una cosa a plantearse también. O sea, lo de me voy para un año, bueno, a lo mejor son 2 o 3 o 6, como en mi caso, ¿no? O sea, pero yo creo que merece, vamos, en todos los sentidos, personal y profesional, merece la pena sí o sí marcharse. En mi caso a Francia. Vale, pues mira, estoy actualizando la página y no veo ninguna pregunta más. De todas formas, también creo que como se están quedando grabadas, pues la gente ya se acostumbra, ¿no?, a verlo cuando mejor les venga y eso está bien también, ¿no? Tener esa opción que otras veces cuando hicimos las charlas no había. Entonces, nada, vamos a dejarlo aquí. Bueno, tenéis el mail de todas formas en la Sí, última diapositiva, o sea que cualquier cosa sí, y me podéis luego escribir. tenemos nosotros el mail de la vocalía, vamos, del Departamento de Internacional, que si escriben por ahí con alguna duda, pues se les puede contestar y si hay dudas muy específicas ya te las filtramos y te las pasamos a ti, ¿vale? Vale, Pero bueno, fenomenal. nada, muchísimas gracias porque ya siempre lo Gracias. digo que no tiene precio estas charlas que estáis haciendo y nada, que ya te iremos viendo por Madrid. Muy bien, pues muchas gracias, Alina. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego a todos.